Amén. ¿Cómo está, iglesia? Bien. Amén. Qué bueno. Un anuncio patrocinado por una familia. Si usted vio un anillo en el baño de las mujeres, encontró un anillo, acérquese a mí o acérquese a alguien para entregarle el anillo porque la dueña lo está buscando. Así que si usted encontró por ahí un anillo, acérquese, tiene una cruz, creo, para que la familia ahí lo pueda tener. Ok, bueno, cerramos el patrocinio. Qué bueno es Dios, amén. Dios es maravilloso y estoy bien contenta de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hay un documental, creo que si no me equivoco está en Netflix o en YouTube, que habla acerca de cómo la mercadotecnia o cómo las publicidades, cómo las tiendas, cómo las grandes organizaciones utilizan sus estrategias para poder atraer a los consumidores. Utilizan sus estrategias, su publicidad, para poder influenciar en nuestras decisiones al momento de adquirir algo o al momento de tomar alguna decisión. Ahora con el internet, ¿verdad? Con las redes sociales, ellos tienen más acceso a nuestra información, como decir qué es aquello que nos gusta, ¿verdad? El like, qué es aquello que no nos gusta, qué es aquello que amamos, qué es aquello que nos molesta. Y entonces van creando de nosotros ese perfil. Van haciendo ese perfil que nos dan aquello que nos gusta y aquello que ellos ven que estamos consumiendo, ellos ven que nos está atrayendo. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces está en una conversación y dice, oh, ¿qué pasó que si vamos a Disney? O vamos a algún lugar, oh, nos compramos unos tenis Nike o nos compramos unos tenis Adidas. Y de repente abre su teléfono y ¿qué sale? Publicación de lo que usted ha estado hablando, ¿verdad? Y suena creepy, suena espantoso porque usted dice, me están escuchando lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces siempre están atentos. Ahora con el Google, ¿verdad? Todo lo que queremos saber, vamos a googlearlo, vamos a ponerlo ahí. Bueno, ellos van creando en nosotros ese perfil y saben, bueno, esta persona le gusta esto, le gusta el otro y nos van dando aquello que nos gusta. Y aunque suena conspiración y usted tal vez le da un poco de miedo, de temor, como a mí me dio cuando estaba viendo el documental, pero en realidad, ¿verdad? No quiero asustarte, pero poder recapacitar y poder pensar, ¿verdad? De no estar cayendo en esas redes o en esa influencia que nos venden o que nos tienen fichado todos los días para poder ser influenciados en la toma de nuestras decisiones y que constantemente estas marcas o estas compañías tomen control de nosotros por nosotros darle a conocer nuestros gustos. Y esto no es cosa de ahora, no es que está sucediendo solamente en este siglo. Esto siempre ha sucedido, siempre ha pasado, ya que la humanidad estamos deseosos por conocer, deseosos por saber, deseosos por buscar y buscamos aquello que nos agrada, aquello que nos hace de cierta manera crear nuestras creencias, tener nuestros pensamientos, crear nuestras convicciones. Cuando nosotros creamos nuestras convicciones a través de lo que vamos escuchando, de lo que vamos viendo, de aquello que nos va agradando, nosotros comenzamos a actuar de esa manera, porque las convicciones justamente es algo que te convence. Tú estás convencido de algo. Entonces, cuando estás convencido de algo, empiezas a actuar de esa manera. Tus decisiones están basadas en tus creencias, en tus convicciones. Y en este tiempo, ¿verdad? Y en aquellos tiempos también todo lo que escuchamos toma control de nuestros pensamientos. Y cuando toma control de nuestros pensamientos, toma control de nuestro corazón, o sea, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Por lo tanto, somos llevados en nuestras acciones hacia eso que nos ha convencido. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es interesante cómo la Biblia nos habla y nos dice la fe viene por el oír, pero ¿el oír qué?
el oír la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios. Pero cuando nosotros, en lugar de escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, escuchamos todas estas olas de información que nos dan alrededor, entonces empezamos a poner nuestra fe en aquello que escuchamos, no en la palabra de Dios. Y cuando Jesús asciende, cuando Jesús se va al cielo y deja a sus discípulos, llega al encuentro de un personaje muy especial llamado Pablo. Y cuando Jesús se encuentra con Pablo, cuando se le aparece a Pablo, Pablo es transformado y se vuelve discípulo de Jesús cuando antes él no era discípulo de Jesús. Pablo era un hombre muy elocuente, un hombre muy culto, y llega a diferentes ciudades porque él sabía varios idiomas, llega a ciudades muy famosas, ciudades como muy cultas, y él puede relacionarse con la gente y poder hablarle a la gente acerca de Jesús. Y Pablo llega a una ciudad llamada Atenas. La ciudad de Atenas era una ciudad muy idólatra. Los atenienses estaban listos a escuchar todo lo que viniera. Ellos estaban abiertos a todas las religiones. Ellos no le decían no a nada. Ellos estaban abiertos a todas las religiones. Pero quiero que me acompañes, si trajiste tu Biblia, en Hechos capítulo 17, versículo 16. Vamos a estar leyendo. Dice Hechos 17, 16 al 21. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. ¿Qué pasó? Okay. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan? Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las nuevas novedades, lo que estaba pasando en el momento. Ellos estaban listos para escuchar todo lo que sucedía. Y Pablo le dolía en el corazón porque estos atenienses no se conformaban con un dios, no se conformaban con dos dioses. Ellos tenían todos los dioses habidos y por haber. Y por si faltaba algún dios, y por si a alguno se les pasaba de moda, pusieron un altar y le colocaron un letrero que decía al Dios no conocido, por si las moscas, por si se les pasaba de poder hacerle un altar a un Dios. Tenían diferentes altares. Y así ellos estaban expuestos a escuchar todo aquello que los pensadores, porque era una ciudad donde había grandes pensadores, era una ciudad muy rica en pensadores. De hecho, si usted ha escuchado acerca de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, usted sabe que ellos eran griegos, ¿verdad? Existieron muchos años antes de Jesús. Y todos estos pensamientos de esos filósofos llegaban y ellos estaban siempre ahí escuchando las nuevas novedades. Por eso que le he titulado hoy al mensaje, El Dios que a mí me gusta. Porque ellos hacían un altar del Dios que les gustaba, de aquello que ellos les encantaba escuchar, de aquellos que ellos pensaban que era Dios. Y usted, si se da cuenta, lo puse a Dios con D pequeña, porque es dioses falsos. Cuando nosotros abrimos nuestra mente y corazón y nos sumergimos en un mundo donde hay tanta información, muchas veces empezamos a creer aquello que escuchamos. Muchas veces somos más propensos a adoptar ideas que nos agradan al oído, que nos gustan. Eso me gusta, eso me agrada escuchar. Y muchas de esas ideas, tristemente, no son
el carácter de Dios, no es Dios. Porque nosotros, como seres humanos y a ser criaturas de Dios, Dios ha puesto en nosotros la necesidad de buscarle a Él. Todos tenemos la necesidad de buscar algo mayor. No sé si usted ha escuchado gente que dice que son ateos, que no creen en Dios, pero tienen esa necesidad de buscar algo porque saben que hay algo más allá. ¿Ha escuchado esa frase? Yo sé que hay algo más allá. Y esa es la necesidad que Dios ha puesto en el ser humano, la necesidad de buscar a su Creador. Pero tristemente lo buscamos. Muchas veces, muchas personas lo buscan en el lugar equivocado. Pues mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4, 3 al 4. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Cuando yo leo la palabra de Dios, no solamente lo leo o no digo que la palabra de Dios es para los no creyentes. La palabra de Dios se ha escrito para los creyentes. Estas cartas de Pablo a Timoteo no eran para la gente que no creía en Dios, era para la iglesia. Era para Timoteo, un siervo de Dios. Esas cartas eran para los creyentes. Y cuando yo escucho esta palabra, no me está diciendo que es de la gente que está afuera, de la gente que está en el mundo, sino de la gente que estamos acá en la iglesia. De la gente que somos parte de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque somos propensos a ser llevados por nuestros propios deseos. Porque somos expuestos cuando escuchamos tantas cosas afuera a querer escuchar más de aquello que nos agrada. Ahora tenemos una ola de información, tantos influencers, ¿verdad? Tenemos acceso a ellos con un clic. Con nuestra huella, es más, ni con nuestra huella, ahora solamente con nuestra carita. Lo ponemos y se abre un mundo de información, no solamente local, sino mundial. Estamos tan influenciados por ideas de personas que dicen, yo quiero compartir esta idea, yo quiero compartir esto que pienso, yo quiero decir esto que estoy sintiendo, y empieza a armar esa influencia y nosotros ahí estamos listos para escuchar. Pablo miró esta situación con dolor. Pablo, cuando llegó a Atenas, miró esta situación de la idolatría que ellos tenían, de las ganas de escuchar pero que estaban buscando en el lugar equivocado. Y Pablo sabía quién era el verdadero Dios. Pablo sabía que tenía que hablarles acerca de Jesucristo. Mira algunos de los ideales que estas personas tenían, y aunque suenan bonito, pero esos eran algunas de las ideas que ellos tenían, como que el placer era el propósito principal en la vida y valorar más nada el placer de una vida pacífica, libre de dolor, pasiones perturbadoras y miedos supersticiosos. Daban mucha importancia a la sinceridad moral y al gran sentido del deber. Ellos cultivaron un espíritu de orgullosa dignidad y pensaban que el suicidio era mejor que llevar una vida indigna. Ellos decían que todo era Dios y que Dios estaba en todo y podían adorar a todo y podían adorar a todos. Entonces, aunque ustedes y yo nos pongamos a leer y digamos, bueno, no eran pensamientos tan malos como los que a veces escuchamos, pero esas influencias no revelan el carácter de Dios. Esas influencias no revelan quién verdaderamente es Dios, y podemos caer nosotros en esa trampa. Suenan lindos, nos agradan, sí me gusta, pero tenemos que tener cuidado, ser cuidadosos, porque muchas veces podemos estar de acuerdo con pensamientos y con ideas que suenan lindo, pero que no son el carácter de Dios. ¿Y qué es lo que me ayuda? Usted me dirá, pastora, pero ¿cómo yo puedo saber cómo ser o tener ese discernimiento? Y la palabra de Dios nos dice que le pidamos al Espíritu Santo la sabiduría, que pidamos el discernimiento, pero más aún es escuchar la palabra de Dios, es conocer a Dios a través de su palabra. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que poder o tiene que ir a la palabra de Dios, que es la que revela el carácter de Dios, lo que es Dios.
La palabra de Dios es puesta como nuestra guía de pensamiento acerca de Dios. Es aquello que nos guía y nos dice, este es Dios, así actúa Dios, de esta manera se comporta Dios, y es la palabra de Dios. Pero tristemente, ahora nos es más fácil agarrar y escuchar algo, escuchar a fulanito, escuchar a menganito, escuchar a otras personas, escuchar reflexiones de diferentes personas. Y se nos hace más fácil. ¿Por qué? Porque es más cómodo. No tengo que hacer ningún esfuerzo. No tengo que hacer nada que vaya en contra de mis deseos. Yo quiero escuchar. Y es más fácil muchas veces que poder sentarnos y leer la palabra y estudiar la palabra de Dios. Y ser diligentes al estudiar las Escrituras, tomar ese tiempo diariamente para poder estudiar con un corazón genuino, abierto y humilde delante de Dios y decirle, papá, así como estábamos cantando, háblame. Espíritu Santo, guíame. Dime lo que me tengas que decir. Háblame, quiero saber de ti, quiero conocerte a través de tu palabra. Cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios, no la estudies solamente para almacenar información. No la estudies solamente para adquirir conocimiento, para saber, bueno, va a ser otra fuente de información para mí. Porque tengo tantas fuentes de información, la Biblia va a ser otra fuente de información. No la estudies para ir y pelear en el trabajo con tu compañero de trabajo y darle de bibliazos. No lo hagas para eso. Una vez le dije a alguien, Dios no necesita que usted lo defienda. La palabra de Dios no necesita que tú y yo la defendamos, se defiende a sí misma. Dios es todopoderoso, que Él puede defenderse solito y se ha defendido durante todos estos siglos porque su palabra ha permanecido intacta por siglos. Entonces no necesita que nosotros vengamos y peleemos y hagamos escándalo. Necesita que nosotros leamos su palabra, la abracemos, sea nuestra autoridad de vida y caminemos conforme a ella y la vivamos. Los fariseos sabían la Biblia. Los fariseos eran los religiosos en el tiempo de Jesús. Ellos conocían las Escrituras más que tú y más que yo. Se los aprendían de memoria desde muy pequeños. Pero Jesús les dijo esto en Juan 5:39 al 40. Dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Ellos estudiaban la Biblia y se aprendían la Biblia para poder de cierta manera adorar su religión, sus costumbres, sus ritos. Para que dijeran, bueno, es que la ley dice esto. Entonces ellos hicieron de la ley, de la costumbre, de los ritos, un Dios. Hicieron su Dios, el Dios que a mí me gusta, y le dieron like. Estos son los ritos, la costumbre, la religión. Y cuando Jesús llegó, el Mesías llegó, no lo reconocieron. Dijeron, ese Dios no me gusta. Dios no puede ser así. El Dios de mí, que a mí me gusta, no puede ser así. Y no reconocieron a Jesús como el Mesías, como el Dios. Y Jesús les dice, ustedes lo leen, ¿verdad? Porque piensan que en ellas haya la vida eterna, pero no se han dado cuenta y no me han buscado a mí en las Escrituras. Y ese es el plan. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros debemos de tener el corazón para decir, Dios, te quiero conocer, quiero encontrarte en las Escrituras, no solamente para obtener información. Ellos formaron sus propias ideas religiosas, hicieron la religión un Dios. Y muchos atravesamos por ese trayecto. Yo creo que muchas veces aquellos que llevamos muchos años en el Evangelio, atravesamos por ese trayecto. Hacemos de la religión, de la costumbre, un Dios. Y nos olvidamos del Dios real y verdadero. De muy chiquita fui muy instruida en la palabra de Dios. No es que era la niña prodigio ni nada, pero fui privilegiada de cierta manera de poder crecer en un hogar donde mi mamá
era cristiana y la iglesia donde nosotros asistíamos el pastor era muy amante de la palabra de Dios. Entonces, de pequeña me aprendía versículos bíblicos. Yo competía en todos los congresos de niños en competencias de versículos bíblicos y siempre ganaba. A veces me llevaba el segundo lugar, pero me aprendía salmos completos y hacía poesía, ¿verdad? Jehová es la tierra y ganaba. O sea, desde chiquita. 8 o 9 años yo ya empezaba a leer la Biblia. Yo ya había leído Génesis, Éxodo, y mi mamá siempre me tenía libritos también con la Biblia. Pero a pesar de todo ese conocimiento, realmente lo hice por costumbre. Yo tenía mucho conocimiento, tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero con el pasar de los años, yo puse mis propios conceptos y yo quería que la Biblia apoyara lo que yo pensaba. Yo quería que la Biblia me dijera, sí, Keila, lo que tú crees, lo que tú piensas está bien. Y por muchos, muchos años, aún siendo ministro, aún siendo pastora, yo no, a pesar de tener todo ese conocimiento, no buscaba a Dios en las Escrituras. Solamente buscaba que la palabra de Dios aceptara mis conceptos, mis ideales, mis actitudes, mis acciones. Y no había puesto la palabra de Dios como autoridad en mi vida. La palabra de Dios tiene que ser la que gobierne nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser la que guíe nuestro caminar. La palabra de Dios es la esencia de Dios, es el carácter, lo que Él ha hablado para nosotros y tiene que ser nuestra guía. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo conozco el carácter de Dios, yo conozco quién es Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios y medito en ella, yo sé quién es Dios. Y cuando veo una idea que no se parece a Él, entonces medito y digo, esa idea no me suena, no me hace clic en quién es Dios. Conocemos el carácter. Cuando conocemos a Dios a través de las Escrituras, conocemos su carácter, o sea, quién es Él, su esencia. Salmos 9:10 dice, en ti confían los que conocen tu nombre. Y ahí la palabra nombre significa el carácter de Dios. En ti confían los que conocen el carácter de Dios, la esencia de Dios. En ti confiarán los que saben qué clase de Dios tú eres. ¿Quién eres tú? Tendremos, ¿verdad? Fe en esa idea que hemos creado. O sea, de un Dios que a mí me gusta cuando yo no conozco el carácter de Dios. A veces nos preguntamos, ¿por qué no tenemos fe? Y la pregunta sería, fe es confianza en el carácter de Dios, pero si no conocemos qué clase de Dios es, entonces no podremos tener fe. Tendremos fe en lo que yo creo, tendremos fe en lo que imaginamos que es Dios, en el altar que yo he creado que es Dios, el Dios que a mí me gusta, el Dios que yo le doy like, el Dios que me dice las cosas que yo quiero escuchar. Y vamos a tener fe en ese Dios. Si perdemos el concepto de quién es Dios, no importa cuántos ritos religiosos hagamos, no importa todo lo que hagamos como iglesia, no importa todo lo que hayamos servido, todo lo que sirvamos a la gente de aquí o a la gente de afuera. Si perdemos el concepto de quién es el Dios verdadero, no importa cuánto sería nuestro sacrificio, estaremos adorando aquello que imaginamos, estaremos adorando nuestras propias ideas, nuestros propios ideales, nuestra propia imaginación. Y cuando esto pasa, mis queridos hermanos, tendemos a empezar a llevar una vida religiosa, una vida espiritual anímica, frívola y barata, porque no adoramos al Dios real y verdadero, adoramos a nuestro propio Dios, a nuestra propia imaginación. Para poder conocer a Dios y conocer el carácter de Él, tenemos que meditar en su palabra, conocerlo, encontrarlo a Él en su palabra. La palabra de Dios nos habla y nos dice que uno de los atributos de Dios es que Él no cambia. ¿Cuántos sabían eso? Él es su Dios inmutable, que significa que no hay mutación, no hay cambio en Él, no hay variación, Él es.
Él es siempre. Malaquías 3:10 dice, porque yo Jehová no cambio. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos, nos dice Hebreos 13:8. Por lo tanto, cuando tú lees la palabra de Dios, tú te das cuenta que de la misma manera que Dios ha actuado en todo el transcurso, el trayecto de las Escrituras, es el mismo Dios, Él no cambia. Sus conceptos no cambian, Él sigue siendo el mismo, Él actúa de la misma manera. Cuando yo conozco a Dios y yo digo, Dios, wow, yo estoy empezando a conocer quién tú eres, cómo tú actúas, entonces empiezo a estar en sintonía con su autoridad, con quién es Él. Empiezo a pedir de manera, orar de manera, quién es Dios o el carácter de Dios. Muchas veces caemos en la trampa de querer o pensar de que Dios es como un genio de la lámpara maravillosa. Dios, dame esto. ¿Qué quieres, hijo mío? Yo te lo voy a dar. Y quiero esto y el otro y acá. Y haz esto, quítame esto, ponme esto, muévete de esta manera. Yo quiero que hagas. Y pensamos que Dios es así. Como que le frotamos y sale el genio. Y a veces conocemos simplemente esa parte de Dios, el Dios dador, y ese es el que nos gusta. Dios me gusta porque Dios me da. Y el día en que no cumple nuestros caprichos o la manera como nosotros queremos que actúe, entonces nos enojamos, nos desanimamos, nos decimos, no, ya no me gusta. ¿Por qué? Porque no conocemos el carácter de quién es Dios. Cuando yo conozco a Dios a través de las Escrituras, a través de cómo Él trabajaba con esos grandes personajes, entonces digo, wow, este es Dios, este es el carácter de Dios. Queremos que Dios nos quite el sufrimiento, el dolor, ¿verdad? No quiero pasar por pruebas, no quiero pasar por momentos difíciles, no quiero pasar por dolor. Y cuando vamos a las Escrituras y vemos a un Noé obedeciendo a pesar de que se burlaban de él. Cuando vamos a las Escrituras y vemos a Abraham que dio un paso de fe, obedeció a Dios y salió de su tierra y de su parentela. Cuando esperaba una promesa que humanamente era imposible que se cumpliera, y él siguió y él confió. Cuando vemos a un José que fue vendido por sus hermanos, después fue como esclavo, vendido como esclavo, después se fue a la cárcel injustamente y después fue el segundo del faraón, pero aún siendo el segundo del faraón tuvo que aprender a humillarse porque tuvo que perdonar a sus hermanos. Tuvo que bajar nuevamente la cabeza y perdonar a sus hermanos. Entonces nosotros vamos y le decimos, Señor, haz la excepción conmigo, por favor. Todo lo que has hablado en la Biblia es bonito, está bien, qué bueno por José, por Noé, qué bueno por tu hijo Jesús que tuvo que sufrir, pero a mí no me hagas sufrir, por favor. ¿Verdad? ¿Ves? Cómo a veces pedimos algo, que Dios haga algo que va en contra de su carácter, va en contra de quién es Él. Hay que tener cuidado cuando nosotros pedimos algo y decir esto. Le estoy pidiendo a Dios que vaya en contra de quién es Él. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Aprender a conocerlo a través de las Escrituras. Soy muy cuidadosa, muy picky, podría decir. A veces soy muy picky cuando las personas vienen con mucho Dios me dijo, Dios me habló, Dios me hizo sentir. Y una vez le dije a alguien y tristemente se molestó conmigo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero a mí cuando me dicen algo así, Dios me dijo, Dios me habló y me expresan y veo que no va con el carácter de Dios. Digo, ¿cuánta escritura esta persona habla? ¿Cuánto conocimiento de Dios tiene esta persona? Y no es porque yo me crea la que sabe todo, pero lo poquito que el Señor me ha permitido saber, digo, a veces eso va en contra y nosotros abrazamos eso. Decimos, sí, me gusta cómo suena. Pero cuando nos ponemos a ver, muchas veces no es el carácter de Dios, no es la esencia de Dios, no es el Dios Todopoderoso. Dios es un Dios fiel, Él es fiel a Él mismo, Él es fiel a su palabra, Él no puede ir en contra de su palabra. Él es fiel, dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo.
Dios no puede ir en contra de lo que ha establecido. Dios no puede ir en contra de lo que ha dicho. Dios no puede ir en contra de su palabra, porque si no, entonces lo pondría en un Dios que cambia. Y Dios es un Dios que no cambia. ¿Ves? La salvación la obtenemos por gracia, porque Dios envió a su Hijo Jesús. Pero hubo que pagar un precio. Dios había establecido que la paga del pecado es muerte. Y Dios no puede ir en contra de lo que ha establecido. Entonces lo que Dios hizo fue, en su misericordia, en su gracia, enviar a su Hijo para pagar esa deuda. Más o menos de esta manera. Imagínate que tú estás en tu casa, acabas de comprar un auto, está tu auto estacionado afuera y de repente viene el hijo del vecino, un adolescente que le dieron las hormonas por ahí y está bien enojado y agarra un bate y empieza a pegarle a tu auto. Tú estás en tu sofá viendo la televisión y de repente escuchas los ruidos y dices, ¿qué está pasando? Y sales afuera y miras tu auto nuevo, destrozado, todos los vidrios destrozados, todas las llantas ponchadas, porque al chamaco se le ocurrió descargar su ira en tu auto. Y de repente tú lo ves, el chico que está con el bate en la mano te voltea a mirar y entra en razón y te dice, ay, perdóneme, señor, perdóneme, por favor, yo no lo quise hacer, no sé qué me pasó, perdóneme. Y tú sabes que genuinamente el muchacho se ha arrepentido, ¿verdad? Y tú, ok, yo te perdono, pero ¿quién va a pagar mi auto? ¿Quién va a remendar todo este desastre que tú hiciste? Yo te perdono, pero alguien tiene que pagar la deuda, ¿verdad? Y es ahí donde podemos ver, si nos remontamos a la fidelidad de Dios, muchas veces decimos, ¿por qué Dios no nos perdonó y ya? ¿Por qué Dios no nos perdonó nuestros pecados y ya? ¿Por qué tuvo que morir su Hijo? Porque alguien tenía que pagar la deuda. Y tú y yo no la podíamos pagar. Por eso es que Dios envía a su Hijo. Él es fiel a su palabra y dice, la paga del pecado es muerte. Pero Él envía a su Hijo para poder permanecer fiel a su palabra y tener esa misericordia, porque Él es un Dios de misericordia, y darnos a su Hijo. Amén. Dios no puede ir en contra de Él mismo. Es importante leer la palabra de Dios. Yo sé que nos gustan los reels, no reels, TikTok, Twitter. Bueno, Twitter casi no leemos, pero los shorts, los videos en YouTube. Yo también, no se preocupe, yo también soy fan de algunos. Pero tengo que tener cuidado en qué es lo que escucho. Tengo que tener cuidado qué ideas son las que estoy dejando entrar en mis pensamientos. ¿Qué es lo que a mí me está gustando? ¿Qué es lo que a mí me gusta escuchar? El testimonio de las personas vale mucho también. Y no es que uno critique, porque eso no, usted no se puede poner en una plataforma y juzgar y decir, esa persona es del diablo, esa persona, esa sí está, o ese sí está bien ungido, ese sí viene de Dios. No, nosotros no podemos hacer eso. Porque Dios nos dice que el hombre mira la apariencia. Nosotros miramos la apariencia, pero nosotros no pueden engañar. Yo puedo engañarle a usted, usted me puede engañar a mí. Nosotros miramos la apariencia, pero Dios mira el corazón. Entonces, no podemos nosotros condenar y decir, lo que podemos hacer es decir, bueno, yo prefiero no escuchar eso. Yo prefiero no alimentarme de eso. Yo prefiero decir no a esto, porque no es el carácter de Dios, porque no es lo que está establecido en su palabra. La palabra de Dios tiene que ser nuestro alimento diario. ¿Cuántas veces come usted al día? 3, 4, 5, 6, hasta 8 veces, ¿verdad? Con los snacks. ¿Verdad? La palabra de Dios tiene que ser nuestro alimento diario.
Tenemos que tomar ese momento todos los días para leer la palabra de Dios. Todos los días la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que tomar ese momento para poder meditar en la palabra. No solamente agarremos un versículo, a veces agarramos un versículo, me mandan un versículo, ¿verdad? Y bueno, ya con ese versículo yo me quedo. Y ya. No, lea. Personalmente les animo a leer más de un versículo, por lo menos un capítulo. Y en ese capítulo meditar. ¿Por qué a veces un versículo puede ser también para mí, verdad? No es que el versículo esté mal, sino para mí, porque muchas veces puedo agarrar algo que a mí solamente me gusta. Entonces saco un versículo del contexto de lo que está pasando y lo aplico a mi vida y hago un pretexto, como dicen, de ese texto, porque es que a mí me gusta. Se los animo a que por lo menos sea un capítulo. Lea, medite, pregunte al Espíritu Santo. ¿Cómo puedo leer la palabra de Dios? Si usted me preguntara, pastora, pero ¿cómo yo puedo leer la Biblia que le hablo y no entiendo? Dice cosas raras y yo no le entiendo. Bueno, ya le voy a decir. Si tiene ahí para anotar, anote. Uno tiene que tomar el tiempo todos los días para leer la palabra de Dios. Tiene que tomar el momento. Si usted es bueno y le gusta escribir, escriba. Póngale colores, highlighter. A mí me gusta tener mi ese de colores. Póngale colores. Tome su libreta, escriba. Mi vida no fue impactada hasta que no pude leer la palabra de Dios todos los días para conocer a Dios, no para retener información, no para retener conocimiento, no para andarme peleando con medio mundo, sino para poder conocer, encontrar a Jesús, encontrar a Dios en la palabra de Dios y que eso sea mi autoridad y que eso sea el que gobierne, lo que gobierne mi vida. Aunque muchas veces me gusta escuchar alguna predicación, de vez en cuando. Me gusta escuchar, tengo algunos favoritos, como ya les dije. Pero eso es como un postrecito, ¿ve? Cuando usted dice, un postrecito. Su postrecito no es el plato principal, ¿verdad? Eso es como un postrecito. Mi plato principal, mi alimento principal viene de la fuente de todo conocimiento de Dios. Viene de ahí, de la palabra de Dios. Aquello es un postrecito. Es algo que me permito de vez en cuando, pero hasta eso tengo mucho cuidado en lo que escucho, en lo que dejo que entre a mi vida. La palabra de Dios tiene que ser nuestra fuente de nutrición. Lo demás, un extra. También la hora de la prédica acá es importante. A veces la hora de la prédica se hace como, ya viene la prédica, voy a escuchar. Nos dormimos a veces, ¿verdad? Como que cae el sueño así. Mi mamá, ahorita no está en la mayoría de los que voy a decir, pero no le digan nada. Mi mamá sabía que yo iba a ser músico desde chiquita. Dice mi mamá, esto me contó mi mamá, yo no sé, ¿verdad? Y no le podemos preguntar porque está en el cielo, pero esto fue lo que ella me dijo. Me dijo, cuando tú estabas chiquita y yo te llevaba a la iglesia, estabas de meses, y a la hora de la alabanza eras todo un angelito. Alababas a Dios y aplaudías y estabas de lo más contenta. Pero llegaba la hora de la prédica y me hacías un berrinche, Keila. Yo creo que todavía tenía así como contra mí, ¿verdad? Me hacías un berrinche que llegaba a la hora de la prédica. Porque era tanto el berrinche que yo me tenía que salir. Y si yo fui al pastor y le dije, pastor, ya no sé qué hacer con esta niña, porque a la hora de la alabanza está acá. Pero a la hora de la prédica, le hace un berrinche y me tengo que salir. Traiga a esa niña acá, vamos a ponerle aceite, porque en aquel tiempo todo aceite para todo. Aceite vamos a ponerle. Aceite orado. Aceite vamos a ponerle. Ahorita vamos a orar por ella. Y oraron por mi santo remedio hasta el día de hoy. Me siento mal cuando no estoy en la prédica. Y a veces con los músicos tengo que estar ahí peleando. Se bajan acá todos los músicos y acá brillaron por su ausencia. No, usted tiene que estar en la prédica. Usted tiene que estar escuchando la palabra de Dios. Usted tiene que estar en la enseñanza. Ahorita volaron porque tienen que tocar allá en Winston, así que no vamos a ser tan duros con ellos. Pero sí, porque a veces es como la hora de escuchar la palabra de Dios, como que
me voy para allá, me voy para acá, hago otra cosa que a mí me gusta. No, es venir y escuchar. En aquel tiempo, nosotros los niños no teníamos salidas como acá los niños que pueden salir y divertirse. No, acá te tenías que sentar 2 horas y olvídate si el pastor decía que ese día tenía un mensaje más largo, porque ahí te quedabas y te aguantaba. Mi mamá me tenía ahí al lado y veía que me distraía, me daba un pellizcón. ¡Pah! Póngase quieta y a escuchar. Y mi pastor no era así como yo, que hacerlos reír. No, él era un hombre muy serio. Es un hombre muy serio. Muy así, hablaba, todo así. Que sus hijos, imagínense, sus hijas se dormían. Yo, porque nunca fui de dormirme, pero sus hijas estaban todas roncando en la primera banca. Pero yo ahí, sentadita, escuchando 2, 3 horas lo que tenía que decir. Pero sí, es buscarle, decir, Señor, tú me vas a hablar. Todo es importante, pero a la hora del mensaje, Señor, tú me vas a hablar. Háblame, habla mi corazón. A buscar ese momento diario. ¿Cómo yo puedo tener ese momento diario con Dios? Tome un momento al día. Tome ese tiempo, que sea, si lo puede hacer a la primera hora de la mañana, hágalo. Párese más temprano, hágalo. Porque luego durante el día se nos va el tiempo y ya no tenemos, se nos va y nos llenamos de agenda en la casa. Nuestra agenda se llena. Pero tome ese momento, mis momentos con Dios son en la mañana. Ese es mi primer momento con el Señor. Mi primera hora es del Señor y el teléfono no se prende. Si usted se distrae como yo, a mí me distrae el teléfono. Entonces yo no puedo leer la Biblia en el teléfono porque inmediatamente tiendo a irme por otro lado. Entonces, si usted se distrae, si usted es bueno en su disciplina, adelante. Pero si usted se distrae, agarre una Biblia de papel. Y si no tiene una, pídela, que acá se la daremos. Pide y te daré, dice la palabra de Dios. Pidan. Y acá tenemos. Agarre y tenga un plan de lectura diaria. Lea un libro, no solamente llega, bueno, a ver, ¿qué Dios me dice? Aquí. No. ¿Verdad? Tenga un plan de lectura. Diga, bueno, yo quiero leer la Biblia. Coja un libro. Si usted no ha leído la Biblia, no tiene el hábito de hacerlo, es nuevo en el Evangelio, yo le recomiendo un libro del Nuevo Testamento. La Biblia se divide en 2, el Antiguo y el Nuevo. Yo le recomiendo del Nuevo Testamento, porque si usted se va al Antiguo antes de leer el Nuevo, usted se va a aburrir y no va a entender y va a decir, ¿verdad? Y no va a querer continuar. Pero del Nuevo Testamento, agarre un libro, agarre uno de los evangelios, de los 4 evangelios, agarre Mateo, Marcos, Lucas o Juan, uno de esos 4. Y empiece y diga, bueno, voy a leer un capítulo diario. Señor, Espíritu Santo, ayúdame, guíame para poder leer tu palabra. Y ocupe un capítulo y medite en él. Haga preguntas al Espíritu Santo. Haga preguntas, no entiendo, ayúdame a entender. Pero haga preguntas al Espíritu Santo. ¿Qué está pasando acá? Siéntese con el Espíritu Santo. Pida que le ayude. Pida que le ayude. No vaya a querer llevar sus pensamientos y decir, a ver, apruébame lo que estoy pensando. No. Que sea la palabra de Dios su guía. Dice, traigan todo pensamiento, todo concepto a la luz de las Escrituras. Y todo aquello que no es de Dios, sáquelo de su mente. Como aquel vestido que usted sabe que no se lo va a volver a poner porque no va a bajar de peso. Sáquelo. Para que entre otro vestido. O traje también, porque los hombres también guardan pantalones que no les quedan. Entonces, saque ese pensamiento. Ahora sí, póngame la música. Ya lo quité yo. Dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. No dice que algunos versículos, no dice que los libros que a mí me gustan, no dice que las cosas que a mí me gustan, dice toda la Escritura
toda la palabra de Dios es inspirada por Él. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo, el autor, para poder darme a mí conocer su palabra? Yo te quiero invitar que te pongas de pie. Pablo se dirigió a los atenienses, a los de Atenas, y les dijo: veo que ustedes están dispuestos a escuchar muchas cosas. Admiro su curiosidad. Pero déjenme hablarles acerca de ese Dios que aún no conocen, al Dios no conocido. Déjenme hablarles de Él. Porque Él es el Dios, el creador del cielo y de la tierra. Él es el único. Y Él envió a su Hijo Jesucristo, por el cual es la única manera que podemos obtener salvación. Sé que muchos de las personas que vivían ahí se acercaron porque querían escuchar más acerca de ese Dios verdadero. Estaban dispuestos a dejar esos altares que ellos le habían dado un like y que era un Dios que a ellos les gustaba, para poder conocer al Dios verdadero. Pero muchos siguieron en sus costumbres y en sus mitos y dijeron: no, esto a mí me agrada, esto es lo que yo quiero. Y hoy, querida iglesia, me gustaría invitarte que podamos venir delante del Señor y que podamos quitar todo altar que hemos hecho de un Dios que tal vez a nosotros nos gusta, pero que no es Dios. De ese concepto que tenemos de Dios, que tal vez es el Dios que yo digo: esto me gusta, pero no es el carácter, no es el verdadero Dios. Y que podamos llegar al Señor humildemente y decir: Señor, yo quiero conocerte a ti, al Dios verdadero. Yo quiero meditar en tu palabra, leer en tus escrituras, conocerte a ti, conocer quién eres tú en mi vida. Si hay algo que Dios aborrece, es la idolatría. Dios aborrece la idolatría. ¿Sabes por qué? Porque Él le dijo al pueblo de Israel en los mandamientos, en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová celoso. Él no puede compartir la gloria con nadie. Él no se vende a ningún precio. Entonces yo quiero invitarte, porque también, así como yo, tengo que muchas veces ir delante de Dios y pedirle perdón, porque a veces de mis ideas o de lo que escucho hago un Dios. Que nos humillemos delante de Él. Dice 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Así como Dios aborrece la idolatría, Dios ama un corazón humilde. Un corazón que dice: Señor, yo me humillo delante de ti, perdóname. Un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Él le encanta ver la humildad de su pueblo, de ser corregido con humildad. Él ama eso, porque un corazón orgulloso nos aleja de Dios. Si yo quiero invitarte, cierra tus ojos ahí donde estás. Si tú quieres venir al altar, si el Espíritu Santo hoy ha hablado a tu corazón, hoy he puesto en ti y ha hablado una palabra, o tal vez hoy dices: yo quiero comenzar a conocer a Dios a través de las Escrituras. Tal vez he visto otras cosas, he leído otras cosas, estoy en busca de otras cosas, pero no me he puesto a pensar de que quiero conocerlo a Él a través de las Escrituras, que la palabra sea mi autoridad. Yo quiero invitar que si quieres pasar aquí enfrente, si quieres venir aquí enfrente, tal vez ya estás comenzando a leer la palabra de Dios, pero quieres profundizar aún más. Como la semana pasada hablaba el pastor, yo te quiero invitar que vengas
Que hagas un compromiso con el Señor hoy día, con Dios, el verdadero, el real, el que es fiel, el inmutable, el que nunca cambia, el Dios grande, poderoso, omnisciente, omnipresente, el Dios de amor, el Dios de gracia, pero el Dios justo en juicios, justo en su justicia. Él es perfecto, Él no necesita cambiar porque Él es perfecto. Oh Espíritu Santo, hoy venimos delante de tu presencia. Tu palabra nos dice que si tu pueblo se humilla, si invocare tu nombre, Señor, tú escucharás nuestro clamor. Padre, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces nos hemos llevado por mitos, que muchas veces teniendo comezón de oír, Señor, le hemos abierto las puertas a mucha información, aquello que queremos escuchar, aquello que nos agrada, y hemos cerrado nuestra mente, hemos cerrado nuestro tiempo y no le hemos dado oportunidad a tu palabra. O muchas veces, Señor, queremos mezclar tu palabra con aquello, Señor, que escuchamos y diluir tu palabra, pero tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra no necesita que la aumentemos, tu palabra no necesita que le quitemos, Señor. Tu palabra es perfecta tal y como es, y has permanecido fiel y ha permanecido fiel durante siglos, Señor, para llegar a nuestras manos y poder meditar en ella. Perdónanos, Padre, porque muchas veces hemos menospreciado el consejo que viene en tu palabra. Muchas veces hemos menospreciado lo que tu palabra dice, no hemos creído, hemos preferido creer en lo que dice fulanito, en lo que dice menganito, en lo que dicen los influencers, Señor. Y hemos despreciado el consejo de tu palabra. Hemos dejado tu carácter a un lado para vendernos a cualquier postor, al mejor postor, Señor. Vender nuestra fe, nuestras creencias, nuestras convicciones. Y hoy delante de ti, Señor, con tu pueblo, con esta gente que está aquí en tu altar, venimos a poner, Señor, delante de ti. Venimos a poner nuestro corazón, venimos a humillarnos delante de tu presencia para pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Espíritu Santo, a poder escudriñar tu palabra todos los días. Que sea tu palabra nuestra guía, como esa lámpara a nuestros pies. Que sea tu palabra la que haga en nuestros corazones aquello que hemos leído, que es útil para corregir, para mirar nuestras malas acciones. Que es nuestro alimento, nos nutre, dice tu palabra, que es más cortante que espada de dos filos, que atraviesa el alma, atraviesa el espíritu, atraviesa nuestro ser. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a amar tu palabra, conocerte a través de tu palabra, conocer quién tú eres. Que no vayamos simplemente dándole, Señor, gustos a nuestros propios deseos, a lo que yo quiero escuchar, lo que yo quiero oír, sino que podamos, Señor, aceptar lo que tu palabra dice y vivir conforme a ella. Gracias, Señor, porque has escuchado el clamor de tu pueblo, porque has escuchado el clamor de tus hijos. Gracias, Espíritu Santo. Si aún no has hecho a Dios, Señor, a Jesús, Señor, de tu vida, hoy es la oportunidad para hacerlo. Hoy es la oportunidad para hacerlo. Dice Él que llegará el tiempo que muchos me dirán, Señor, Señor, pero Él no los va a reconocer porque no obedecieron lo que Él decía. Si hoy quieres hacer a Dios, a Cristo, Señor de tu vida, esa es la oportunidad. ¿Y dónde estás? Dile, Señor, sé tú el Dios de mi vida, sé tú el Señor de mi vida, sé tú la autoridad de mi vida. Yo te acepto a ti como Señor, como Salvador de mi ser. Te acepto como mi Redentor. He entendido ahora que tú pagaste esa deuda que yo debía de haber pagado con mis malas acciones. Tú la pagaste, Señor, en tu misericordia y en tu amor. Muchas gracias por perdonarme y por escribir mi nombre
en el libro de la vida. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Aleluya. Los sigo animando. Busquen un plan si necesitan ayuda. Con mucho gusto, acá estamos los pastores para ayudarles, para animarles. Busque a alguien, si no a alguien de la iglesia. Entre matrimonios, anímense a leer la palabra de Dios. Léanlo juntos, pero si no, léanlo separado también, ¿verdad? Para que sea Dios hablando a cada uno. Gracias por haber visitado la página de YouTube de Roca Church y haber así escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Espero que a través de este mensaje te hayas podido acercar un poco más a Jesús, porque esa es la meta que tenemos en Roca Church. Quiero invitarte a que te suscribas al canal para poder recibir las notificaciones cada vez que salgamos en vivo o cada vez que pongamos un nuevo video. También déjanos un like, un comentario para saber desde dónde nos estás mirando y cómo podemos servirte mejor y orar por ti. Pero aún más importante, comparte este video con algún amigo, con algún conocido, para que también puedan conocer de Jesús y acercarse cada día más a Él. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.